Bienvenidos a MCX Conecta, un podcast conducido por Olga, Patty y Lily, tres profesionales que nos comparten su pasión por el marketing. En cada episodio nos llevarán a un viaje a través de historias de éxito y aprendizajes, brindando consejos, dudas, así como su perspectiva en temas de interés. Si estás buscando inspiración, actualización, tendencias o una visión sobre el marketing, sigue escuchando. Una producción de Trepa Estudio Creativo y MCX, la comunidad del marketing. Hola, te damos la bienvenida a un capítulo más de MCX Conecta. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, muy contentas. Qué padre. Oye, pues yo más, porque vamos a platicar de un tema que me apasiona. Entonces, ahora sí nos vas a arrebatar el micrófono ahora sí me van a dejar hablar. No. Me gustaría también que hay que platicar el tema. Me gusta porque lo platicamos así entre las tres. Pero bueno, ya habíamos platicado un poquito de la segmentación, pero en esa vez como que se quedaron muchos temas. Es más, queríamos seguir platicando y era, no, ya se acabó. Sí, ya córtale, ¿no? Entonces, vamos a seguir con el tema de segmentación. ¿Ustedes qué piensan de ese tema? Platicábamos en esa ocasión, si quieres empezamos por ahí, de que la segmentación por el típico nivel socioeconómico y por edad, demográficos, psicográficos, exactamente, como que ya estaba fuera de moda. De hecho, nunca funcionó, pero era lo que se tenía, ¿no? Yo creo que es como la manera más básica y más obvia de segmentar un mercado, y es lo que todos los gurús del marketing en su momento cuando decían entiende tu mercado, pues era como lo más... Al menos empieza por edad, nivel... A lo mejor esto era lo que teníamos accesible, ¿no? Era lo que podíamos hacer con la información que teníamos. Pero deja tú, lo peor es que todavía hay empresas que así están segmentadas. Sí. O que ni siquiera tienen una segmentación, no tienen ni siquiera claro si es quiero hombre, mujer, tal edad, jóvenes, y que dicen quiero atacar a todos, ¿no? Sí. Ahora lo que hemos ido aprendiendo es no nada más es segmentar, de la edad y nivel socioeconómico demográficos, pasamos a la actitudinal, que funciona bien, entender al consumidor en base a lo que desean, a lo que necesitan, pero hoy nos estamos moviendo a un tema de segmentación por momentos de consumo, por ocasiones de consumo, y eso para mí siento que le da la vuelta a cómo percibes al consumidor, cómo lo entiendes y cómo puedes tener como más áreas de oportunidad para trabajar. Dámonos un ejemplo. Por ejemplo, ahorita algo que nosotros, yo soy una empresa de alimentos, dices tú, pues todo el día no la pasamos comiendo, los momentos de consumo típicos son desayuno, comida, cena, cena entre semana, cena el fin de semana, pero no lo habíamos detectado como que realmente hay una oportunidad en dividir por fin de semana, entre semana, y cuando empiezas a ver al consumidor desde esa perspectiva, se te abre el panorama de lo que puedes hacer, de cómo les puedes hablar, de cómo puedes cambiar hasta la innovación, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mira, yo ahorita estoy, por ejemplo, y les voy a contar un caso muy, muy, muy reciente que tuvimos en la empresa en la que estoy colaborando el día de hoy, que es una cadena de conveniencia. Tenemos estos pilares de experiencia con los cuales buscamos llegar a mayores clientes, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, es el tema del cine. Y es bien interesante, el cine y el gaming. Y es bien interesante porque hay cosas que son transgeneracional, es decir, a lo mejor te gusta a ti, pero también le gusta a tu hijo y le gusta a tu papá. Mario Bros. Acaba de ser el lanzamiento de la película, sabemos que es la película más vista, animada, el número 1 del estreno más importante que hubo de todos los tiempos, pero el tema es que a mí me tocó estar en una activación que hicimos en la tienda que está cerca del TEC de Monterrey, donde trajimos el Mario Kart. Ajá. Oye, era lo máximo ver llegar a la familia completa disfrazada, todos. Porque venía la princesa Peach con el Mario grande, con el Luigi chiquito, hasta con el Bowser, o llegaban vestidos también de otro rollo, y llegaban y sentaban al niño, le tomaban la foto y quitaban al niño y se subían ellos. Los papás eran los que la Claro, entonces el punto al que voy es justamente cuando tú hablas, por ejemplo, de ese mercado, de ese producto, de una película o de un juego, un videojuego, no puedes hablar de un tema de edad, género, etcétera, porque es algo que es transgeneracional. Es más bien al que le gusta Mario Bros, el que consume ese tipo de contenido. Eso es a lo que te refieres, exactamente, ¿verdad? No, es hacer ese cambio a... Justo, que no te claves en la edad ni en el género, sino realmente cuál es la necesidad, la motivación que está buscando la gente y conectas justo con eso, con lo que está buscando el grupo de personas en ese sentido, ¿no? Que tienen ese interés en común, exacto, ¿no? Tal cual. Ahora, por ejemplo, Lili, yo me acuerdo que en el episodio que platicábamos acerca de segmentación hablábamos también como de algo que también se utiliza mucho, que son los buyer personas. ¿Estás de acuerdo? Más o menos, ¿qué es lo que tenemos entendido como por buyer persona? El tema es la definición como del psicográfico, es como la generación del avatar, de ponerle nombre, ponerle personalidad, ponerle hábitos, ponerle descripción a esa persona imaginaria. También se le llama como el arquetipo de la persona a quien le estarías hablando, porque
ponerle voz a una marca, hablarle a una marca sin saber a quién vas dirigido, te puedes perder. Entonces es como imaginarte ese maniquí con sentimientos, con necesidades, con emociones de a quién le hablas. Pero este cambio se me hace bien interesante, Claro. porque entonces ya dejas de decir que el súper es para Lupita, para Mónica, para Limantur, y es, oye, pero es que a lo mejor en ese mismo súper va el trabajador de construcción que está ahí al lado, que si yo te hubiera segmentado, pues no eras ni Mónica, ni Limantur, ni Lupita, y como quiera está lleno de trabajadores de la construcción porque al lado están haciendo algo. Entonces, sí me hace sentido y se me hace como una oportunidad bien interesante para las marcas el voltear a ver ese tipo de Y es que segmentación. cuando tienes, y por eso a mí cuando decíamos la del buyer persona, de repente como que, sí, pero no me convence. No te encanta, te vi la cara, no te gusta. Me encanta, pero siento que es porque te limita luego a eso, a que le terminas poniendo como un personaje y te puede alejar de entender realmente el momento en el que quieres atender. Entonces, te puedes perder porque es más fácil hablarle a una persona que hablarle al momento o a la necesidad. Pero qué interesante no perdernos, porque si la gente de repente escucha, oye, no utilizo buyer persona, no, entonces, ¿ves? No hay que segmentar, ¿sí me explico? No. O sea, sí, en la justa medida de, sí tenemos que encontrar una segmentación. Porque si no, hablarle a todos, decíamos, es no hablarle a nadie. Solo que aquí no es le estás hablando a alguien, le estás hablando a quien en ese momento está en el momento de consumo. Exactamente. Tenga y esas eso es otra características perspectiva. y necesidades. Ajá. Sí, y creo que fíjate, estás tocando un tema bien interesante porque, por ejemplo, nosotros, o en mi caso, que estamos también como responsables de, pues de repente hacer piezas de comunicación que empaticen con este mercado meta, creo que estás hablando con un mercado, o sea, me encanta el tema de la ocasión de consumo, pero cuando quieres utilizar, por ejemplo, pues estos personajes o algún tipo de modelos, vamos a decirle así, para que puedas empatizar, ahí es donde entra el tema de los arquetipos, ¿no? Ahí es donde en determinado momento complementas esta ocasión de consumo a lo mejor con estos buyer personas que son los más recurrentes en las ocasiones de consumo o que son los que te van dando un poquito más de O sentido. los más a rentables ese, ¿no? en ese momento, o los que para Pero fines ¿sabes qué? tácticos te Sí, ayudan en que ese justo- momento. Que justo también yo creo que depende mucho de la estrategia, porque nosotros también nos pasaba eso, que era, ok, voy a cambiar, por ejemplo, tenemos un prototipo de una persona y voy a cambiar estos momentos y ocasiones, cruzado ocasiones con motivaciones. Va. Pero entonces cuando piensas en el comercial, dices, ¿a quién pongo? Porque estoy pensando en una ocasión y un momento. O sea, y ¿pongo si- el producto nomás o cómo? Ajá, o sea, sí se vuelve complicado y hay que estar conscientes de ese tema, pero en la medida en que tu cabeza empiece a pensar en qué otra manera puedes atacar un mercado, creo que esa es la oportunidad, porque ves qué innovación puedes generar, qué tipo de comunicación y atacar, o hablarle a otro tipo de Sí, de más allá segmento, que verlo ¿no? como más elementos de complicación, yo creo que es más información para generar una estrategia Más fina. más dirigida. Claro. Exactamente. Oye, yo Tienes creo- más información y cruzas. Yo creo que nunca había tenido tanto sentido el nombre del podcast, ¿no? El Conecta, porque al final eso es lo que te permite hacer esto. O sea, Exacto. cómo conectas toda esta información que al final del día te permite decir, oye, en este momento de consumo, mi interés más importante es a lo mejor para este arquetipo de personas, y entonces, ¿cómo hago una estrategia de comunicación más robusta y que haga un mejor engagement con este tipo de clientes? Ahora, eso a nosotros nos compromete, ¿no? Fíjate que otra de las cosas que también yo tengo la duda es, me encanta este tema de hablar de momentos de consumo, hablar de arquetipos, y hablábamos al principio también del tema de cómo hemos entendido estas generaciones, ¿no? Nosotros somos X y entonces vienen los millennials y luego vienen los centennials y luego vienen bla, bla, bla. ¿Aplica también este tema Claro. a lo que te estás refiriendo en temas de segmentación? Sí, justo, es que fíjate, yo siento que lo puedes, digo, al final como millennials es un segmento per se, ¿no? Si lo quieres diferenciar de los X y de los Z, pero también puedes pensar que dentro de los millennials se segmentan. Y es que al final depende de en qué base que los quieres segmentar, ¿no? No sé, nosotros en el caso de los alimentos es, bueno, en tus momentos de consumo y entonces estás casado, no estás casado, es en el cine o en tu casa o en la calle y entonces es el millennial cómo termina dividiéndose igual por estas necesidades. Y si te pasa que cuando los empiezas a separar ves que aquí hay más jovencitos o están los más grandecitos o acá están los deportistas, ya acá están los que no les importa la salud y entonces dentro de los mismos millennials puede haber estas segmentaciones. Digo, en el caso de los alimentos, por estas necesidades que puedan estar buscando también de fin de semana, de entre semana, si tienen hijos, no tienen hijos. La ocasión de consumo en esas generaciones. Sí. O sea, a lo mejor, oye, un millennial come, voy a decir algo que no conozco, esto no quiere decir que, o sea, pero el millennial come más fuera de casa y el generación X hace más en la casa, entonces ahí es donde la ocasión tiene Pero a también. final de cuentas, el
tema de la generación no es que sea un valor absoluto de la segmentación, sino es una variable más, adicional, es correcto. una variable adicional dentro de esta suma de información de la que estamos hablando para ver el momento de consumo, si lo cruzas con el arquetipo, y dentro de los datos del arquetipo es el tema generacional, ¿no? Y al final también depende de la estrategia. El otro día nos estaban presentando un ejemplo de unas donas y decía que lo habían enfocado a jóvenes que tenían la necesidad de que no les importaba lo que estaban comiendo porque necesitaban ese me moment, y entonces era, ve a una tienda de conveniencia a comerte una dona con gusto, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué me sacas de ahí si yo también tengo esa necesidad? Y yo, ajá, o sea, No me discrimines. Pero la empresa decidió irse por un segmento millennial, más joven, y a partir de ahí empezar esta segmentación. Edaísmo. No, ay, yo también quiero, pero al final es lo que decimos, tú enfócate a tu segmento, háblales exactamente a ellos, que ellos digan, me estás hablando a mí, y nosotros que podemos también llegar a tener esa necesidad, digo... Que puede ser esto un tema aspiracional, o puede ser un tema al que dices, yo también me quiero sentir chava, Claro, claro, pero en el momento que Que tengas eso la lo necesidad, hablábamos. vas por él y... Cuando segmentas el miedo que tiene el cliente Claro. de es que los demás no, pues no necesariamente, Sí. más bien tu 80-20, el que te da la utilidad, para quien va dirigido el esfuerzo, ahí está. Y quien se quiera pegar y atribuir que porque tengo la edad, que porque me gusta, o sea, te subes al barco a final de cuentas. Pero fíjate, me gusta mucho esto que estamos haciendo porque dándole un poquito, digamos que de estructura para los que nos están escuchando y que a lo mejor están empezando una carrera o que están en middle management y todo esto. O sea, no... Algo que decíamos en el capítulo que lo platicamos es súper importante segmentar y perderle el miedo a decir le quiero vender a todos y les quiero vender mucho. Correcto. Eso no jala. Como tampoco jala hipersegmentar, porque entonces lo que No vas hay a hacer es aparte. ni tienes el presupuesto para hacerlo o le vas a estar sobreinvirtiendo un segmento A un solo. que tiene un tope y que al Pero final del día no fíjate, jala, ¿no? Justo ahorita también la otra que se te empieza a cruzar es que ahorita hay mucho el tema de la personalización. Entonces suena a personalización, suena a nicho. Y las empresas también le tienen miedo a eso. Es que al final, yo digo, más que nicho es enfócate a que voy a resolver esto y agarrar al 100% de los que están en ese momento, Claro. ¿no? En esa necesidad. Pero el tema de la personalización es como en ejecución, porque realmente estás dirigido a un segmento, al segmento al que le importa la personalización, al que le genera valor, el que está dispuesto a invertirle pero no estás micro, ultra, nano segmentando, ¿sí me explico? Es más bien de ejecución y como que lo interpretamos diferente. O sea, no vas a hacer un producto distinto para pues cada una de las personas, Claro. ¿no? Y ahí está como la forma de entender también diferente. Fíjate que, digo, a lo mejor, y díganme si es un ejemplo muy básico, a lo mejor el que voy a poner, pero la posibilidad que nos da ahora la tecnología de poder personalizar cualquier servicio, dependiendo del momento en el que lo estamos consumiendo, tan simple como las clases de ciclo. O sea, antes, cuando tú te inscribías en una clase de spinning, que en nuestro tiempo era spinning, te decían, tu clase es a las 7 de la noche y vienes a las 7 de la noche y se acabó. Me explico. Y nosotros vamos dirigidos a mujeres de tal, de no sé qué, no sé cuánto. Que trabajan y después Tú del ahorita trabajo, ya, chalala. muchas cosas ya son on demand y creo que eso es a lo que se refiere el tema de la personalización y a lo mejor en lo que tú puedes generar un poquito más de revenue, entendiendo esos momentos de consumo de la gente que está viniendo a tu clase de ciclo es, bueno, ¿qué cosas pones afuera como para poder darles? Obviamente, al de en la noche se le va a antojar algo distinto que al de en la mañana, si pones un caffeine bar y en la mañana pones un juice bar o pocos por el estilo. Pero creo que ese tipo de soluciones, quote unquote, que ahorita lo estoy diciendo demasiado genérico, son de las cosas que si tú entiendes, Exacto. o sea, esa segmentación generacional, pero también que hay ocasiones diferentes y que a veces un día a mí me va a dar el ir en la mañana y otro día en la noche porque también es parte de el tipo de cliente Pero que estás soy. segura que las necesidades son bien diferentes. Entonces, Pero al las final... tienes que leer, o sea, Justo, que yo creo que la invitación aquí es eso, entiende bien a tu consumidor en esos diferentes momentos. En el caso que estás diciendo, es el que va a hacer ejercicio en la mañana, como el que va a media mañana, el que va hasta en la noche, y en la medida que los entiendes, los puedes ofrecer mejores servicios. Exacto. ¿no? Y esos además de servicios ofrecer mejores alrededor. servicios, en la información que nos compartiste, que es un estudio que se me hizo súper valioso, Súper padre. hablaba de, entendiendo esta segmentación por momentos de consumo, como marketer, tu trabajo es incrementar los momentos Claro. de consumo. Uno, por un lado, incrementar esos momentos de consumo y dos, entenderlos para pues poner tu producto o servicio en ese momento de consumo si ya existe. Que justo Entonces, en esa información vino un eso es bien ejemplo de interesante. nieve y me encantó verlo y como que te abre el panorama que decía, a ver, tú dices, nieve, pues suena a lo mejor nada más en la tarde, el postre, pero cuando empiezas a entender esos momentos de consumo, dices, a ver, hay un momento cuando puedes estar viendo la tele, pero hay un momento que estás con tus hijos, pero hay un momento en que a lo mejor puede ser de postre a la hora de la comida, y entonces empiezas a resolver de diferentes maneras, diferentes productos en cada uno de los momentos con nieve, ¿no? claro, y
con el ejemplo que ponías de que, oye, pues a lo mejor la clase era a las 7 de la tarde y ni modo. Y si ese día tenías una junta, pues ya no ibas. Incrementas el momento de consumo con la personalización. Entro al app y resulta que hay una clase a otra hora que se me va a acomodar mejor hoy. Y ahí estoy. O sea, sí funciona y sí podemos cruzar tanto la personalización como el incremento en momentos de consumo gracias a la tecnología de la que podemos disponer. Y también cómo le vas al consumidor. Yo decía, había un ejemplo de nosotros en el caso de los alimentos de chorizos. Como que pues el chorizo, huevitos, se te antoja en la mañana. Interesante. Pero nunca nos podemos a pensar de que, ¿estás de acuerdo que huevito con chorizo entre semana? Que en fin de semana es diferente. Claro. Pero de repente como que no lo conectas. Y claro, o sea, yo puedo ofrecer a nivel de comunicación de hazte un huevito, almuerzo, fin de semana, toda la familia, mucho huevo, mucho chorizo, frijolitos, las tortillas. Y hasta el tuyo rapidito de entre semana para que tengas la proteína del día. Pero entonces es bien diferente cómo lo comunicas, el tipo de producto, la solución que das. En esos momentos dices, es un chorizo. Pero es bien diferente el approach. Es un momento diferente, totalmente. Y ahí está la médula del mensaje de hoy. Pues creo que ahí está la invitación, ¿no? A que al final del día, pues dentro de este mundo del marketing tenemos todavía mucho que aprender, tenemos mucho que construir, tenemos nuevas corrientes, tenemos nuevas tendencias. Esta es una de ellas. Teníamos muchas ganas de hacer este capítulo y sobre todo de que Pati nos platicara mucho acerca de algo que le apasiona tanto como es la investigación. Y pues bueno, la invitación está para que siempre estemos al tanto de las tendencias. Por eso también, pues, búsquenos ahí en MSX, búsquenos para que puedan estar al día con todas las cosas que traemos. Pati, que nos diga, ¿con qué los dejas? ¿Con qué conectas hacia el último mensaje para quienes nos están escuchando? Justo como dice el nombre, conecta con tu consumidor, con tu cliente, con tu shopper, y va a ser totalmente la diferencia de cómo los vas a poder alcanzar y beneficiar tú y tu empresa y al mismo cliente. Muy bien. Maravilloso. Nos vemos en el próximo. Bye, bye.